7 horas 23 minutos, seguimos con más punto de partida y ya está con nosotros en los estudios Juan Ángel Orellana, que es referente de los pueblos originarios de Abya Yala y también candidato a convencional constituyente por la lista 52. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días Marcelo, buenos días a la audiencia y bueno, muchas gracias por invitarnos. No, por favor. Porque decíamos nosotros que, que al presentarnos como candidato a concejales, constituyentes, ya entramos ganando. Ajá. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque si no hubiera estado de candidato, no me hubieras invitado, o no nos hubieran invitado todas las radios, todos los que la TV, eso, a conversar, porque yo hace mucho tiempo que le vengo diciendo, tanto a la municipalidad, tanto a los del círculo de la prensa, que hace como 10 años me tienen colgado que vamos a hacer una conversa de la cultura de los pueblos originarios de Abya Yala, y no me dan bola. No me dan bola. Y sentís que a raíz de la candidatura tenés más visibilidad. Claro, sí, lógico. Por eso digo que entramos ganando, porque nos visibilizan más. Si no, de lo contrario, no hubiera estado aquí yo. O tal vez sí, porque... Tal vez sí. Sí, pero en otras radios no. Bueno, acá San Patricio son las que siempre los invitan, y a los chicos los invitan los de LT28. Ajá. Y queremos conocer un poco acerca de esta expresión buen vivir, porque es una expresión que, bueno, es muy característica también de las tradiciones que ustedes mencionan, y también conocer más acerca de la organización, de los pueblos de Abya Yala, de cómo está en Rafael esta organización desde hace tiempo, un poco contar la historia. Sí, acá empezamos el 91, cuando se estaba hablando de que era los 500 años de la invasión bárbara aquí en este continente. Ahí empezamos, mira, por una cuestión, yo digo una musa inspiradora, una señora que tenía una agrupación gaucha, y como yo era fotógrafo me invitó a que yo le saque fotos en la escuela, acá en la escuela Sarmiento. Y empezó esta señora con que del gaucho el mate, el facón, la bombacha, el caballo, y yo me dije para mí adentro, porque a veces pienso también, digo, a esta señora le falta mucho de historia, porque el gaucho no apareció así como por arte de magia. Tiene su historia. Y fui y le dije a los hermanos que ya estaban conversando, al Julio Montaña, Ábalos, Fernández, le digo, tenemos que salir a visibilizarnos porque hay mucho desconocimiento acá. Entonces, bueno, la primera salida fue en un encuentro gaucho que se hizo ahí en el Parque Viliapodio. Salimos con nuestra guipala, mi hija y el hermano Julio Montaña con guaraní. Y ahí empezó la historia. Veníamos haciendo todo de hecho, y en el 97 por ahí encuentro una docente que después fue mi compañera. Ella se ayornó a la comunidad y nos ordenó todas las papelerías. No teníamos papelería nosotros, era todo de hecho. Y ella empezó a hacer carpetas, así que a partir de ahora que tenemos todo ordenado, tenemos una asociación civil. Una asociación civil, porque en la provincia como gobierno ni los consejeros nuestros aceptaban que seamos una comunidad con varios pueblos. Ajá. Tenía que ser En ese tiempo habríamos empezado, qué sé yo, 5 naciones. Y hoy hemos encontrado de 17 naciones. Los últimos que encontramos son los ranqueles. Acá en la provincia. Acá en la ciudad. Acá en la ciudad. Sí. Y claro, pero los que somos activos somos Tonocote, Sanavirón, Avipón, Guaraní y Mapuche. Somos y Huichí. Somos los que estamos en mayor actividad. Los otros se reconocen, pero a veces en una familia uno se reconoce y los otros ni quieren saber. También en los últimos censos se fue incorporando la pregunta de si uno se reconocía o no dentro de la encuesta, viste, que se hace de persona.
¿Cómo? Que en los últimos censos se fue incorporando la pregunta si se reconocía a la gente descendiente Claro. de pueblos originarios. Sí, sí, en el 2001 que hubo una pregunta, ahí aparecieron mucha gente. Y fíjate que la Nación Tonocote no la conocía nadie, ni siquiera en DEPA, que es una organización de la Iglesia Católica, creo que es, que tiene muchos datos, y yo les pregunté por la Nación Tonocote y ellos me dijeron que no sabían. Ahora hay registrada hoy en mapa de 39 naciones aquí en el país que hoy llaman Argentina, pero hay más, creo que llevo 40 o 42, porque hay comunidades que no están registradas, naciones te digo, no comunidades, porque de una nación hay varias comunidades. Y también va de paso que pueblo es una cosa y nación es otra. Pueblo se arma en cualquier lugar. Por ejemplo, acá Rafaela fue un pueblo. Vinieron gente de distintos lados, se armó un pueblo, después una colonia, después la ciudad. Nación es la gente de un lugar que nace, crece, comparte su cultura total. Y cuando hablamos de cultura es la totalidad, es el todo, no es que educación y cultura. Porque no corresponde decir educación y cultura si la educación es parte de la cultura. Pero sin embargo lo tenés escrito ahí en el frente del viejo mercado, educación y cultura. Entonces, ¿qué pasa? Bueno. Y ustedes ya venían militando previamente a comenzar en el 91, ya tenían una militancia previa en estos temas, ¿no? Y yo creo que mi militancia fue desde cuna, porque mi padre, como no había televisión, no había radio, no había nada, ni siquiera libros teníamos, al anochecer nos sentábamos junto al fogón en el monte, y él era medio tipo así, Luis Landricina, que entre humoradas te iba contando historias. ¿De dónde sos oriundo? ¿De dónde sos oriundo? ¿De qué parte? Mi padre es Tonocote y mi madre Sanavirón. Pero ¿en qué? Yo nací en La Guasuncha, una estancia que estaba entre Ercilia y Ceres por la ruta 34 hacia el este. Ahí nací yo y bueno, después me anotaron en Ambrosetti porque ahí no había para anotar. Así que bueno, ese es el conocer que yo tengo desde cuna. Nuestro padre nos contó un montón de historias y quedó como aplastada, así como que latente, digamos. Y cuando estuve detenido, porque a mí me llegaron los militares en el 76 y me largaron en el 81, pues yo fui militante del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y del ERP, el ER, Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces, cuando estuve ahí, como tenía contacto con muchos estudiantes avanzados, profesores, de todo lo que busque, entonces empecé a darme cuenta porque había otros de los nuestros, ahí, mayormente la parte de Jujuy, y entonces empecé. Sí, yo soy también un indio, claro, soy un indio. Y cuando volví no andaba diciendo a la viva voz así, pero cuando se daba la conversa, bueno, ahí estaba. Así que, bueno, yo creo que mi militancia ha sido desde siempre. Yo en lo político, cuando se pedía por la avenida de Perón, anduve en todas las marchas acá en Rafaela. Después me conectaron desde el PRT y ahí esta es la mía, dije yo. Porque hay que tener en cuenta que decían que nosotros éramos violentos porque habíamos tomado las armas para asaltar el poder. Pero la violencia que tenemos constante, del hambre, de la miseria, eso es violencia. No solo un arma es violencia. Entonces, porque decíamos que si llegamos al gobierno por elecciones, cuando queramos hacer las reformas profundas que era la repartija de tierras, la reforma agraria y otras tantas, creación de fábricas, creación de pueblos, nos iban a caer toda la milicada, que yo les digo que son perros guardianes del sistema capitalista, tanto la policía, gendarmería y ejército, porque ellos lo tienen ahí atadito, cuando le dicen chúmale, ahí van.
no le importa si es el abuelo, el tío, la madre, el padre, no le importa si es jubilado, viste que lo que está pasando en Buenos Aires con los jubilados. Y muchos de esos milicos son hijos de nuestros pueblos. Vos le ves la cara de indio, el que mató a Rafita es un indio tremendo. Debe ser Mocoy o con por ahí de esa zona por la cosa. Yo los vuelo, yo los vuelo. Por los rasgos. Por los rasgos y tenés un sentir ya. Tenés una energía que te dice que sí, que es. Mira. Y después lo empiezo a buscar y bueno, es. Y en este sentido, hoy la militancia de los pueblos abarca muchos temas, pero sobre todo esto apunta, como vos decís acá, al buen vivir. Queremos vivir bien, que no es solamente vivir mejor, sino sobre todo vivir bien. ¿A qué apunta esta expresión? Claro, porque el vivir mejor ya lo tenemos. Con la tecnología y todas esas cosas. Con la tecnología y eso. Sí, porque hay personas que viven bien, nadando en la riqueza, tienen sus grandes mansiones, tienen territorio, tienen, pero de lo que necesitan y lo que no necesitan, ¿viste? Entonces unos viven bien, recontra bien, y otros viven mal, como las 5 villas que hay acá en Rafaela, que están hechas con cartones, con plástico, con lo que... Eso no tienen el buen vivir porque están viviendo en la miseria. A lo mejor ellos lo podés decir que están bien porque ellos viven ahí y están acostumbrados, pero no deberían vivir así porque hay mucho aquí en Rafaela para hacer. En lugar de hacer tantas reformas en el centro, que yo no digo que está mal, porque es necesario, es lindo presentar tu casa bien armada. Pero hay prioridades como las viviendas, como el hospital, que lo iban a cancelar por una cárcel, la escuela que está pidiendo el barrio Mora. Hay un montón de cosas, de prioridades. Por eso en nuestra propuesta decimos que debe haber una consulta popular para ver cuáles son las urgencias necesarias, si es el agua, si es la luz, si es el pavimento, si es la vivienda, y de acuerdo a eso debe haber un presupuesto participativo que la gente decida qué hacer. Cuando la municipalidad pagó todos sus gastos, porque tiene un montón de gastos, entonces ese dinero que queda, bueno, se destina para lo que haya elegido el pueblo. No que lo elijan 10 personas que se creen los iluminados y creen que esto necesita el pueblo. O sea, propone una profundización de la democracia. Claro, nosotros decimos democracia participativa y no democracia formal. ¿Por qué una democracia formal? Cada 2 años te llaman a votar, te van a visitar los barrios, te charlan, te hacen promesas y después pará de contar, se olvidaron. Entonces la democracia participativa debe ser donde todos opinen, donde pedir la voluntad del pueblo, porque la gente que vive en los barrios sabe lo que necesita, no el concejal que está allá en la oficina. Y preguntarte también sobre las diferentes líneas de acción que tiene la asociación de ustedes. Tienen una radio, bueno, si les dieron el Parque de los Pueblos Originarios que está en el terreno del ex ferrocarril. ¿Cuáles son las diferentes áreas en las cuales ustedes están interviniendo? Mira, nosotros tratamos de intervenir en todas las partes, porque nuestra cultura y todas las culturas deben ser abarcativas. Entonces, todo lo que sea para bien de la sociedad, en este caso pusimos una radio, la 89.9, Radio Tahuantinsuyo, que la tarea es nuestra, es darles cosas que les sirvan a la gente. Por ejemplo, el gobierno anterior nos estaba dando 80.000 pesos por mes, porque le habíamos hecho publicidad 1 año y no nos habían pagado. Entonces, bueno, cuando entró esta nueva gestión, fui a hablar y me dijeron, bueno, no te damos 80, te damos 40. Bueno, está bien, 40 son 40, estamos pagando 80 de luz. Y a medio año del año pasado nos dijeron que ya nos daban más publicidad. Pero nosotros seguimos pasando todas las cuestiones que son necesarias para la población, el tránsito, el dengue, los residuos, otras cosas más, que son necesarias, así que las seguimos pasando. Y también tenemos
un paquete de publicidad de la gente que está trabajando, que corta césped, que hace distintas tareas por su cuenta, de anunciarlos ahí para que alguien que lo escuche, lo necesita, lo llame. Y ojalá se pueda llegar a hacer una cooperativa de esa gente que labura, para que todos tengan por lo menos... una fuente de ingreso. Claro, sí, sí, porque es feo. Ahora los que tenemos una pensión, una jubilación, mínimamente la pasamos bien, el que tiene trabajo, pero esa gente que sale todos los días a ganarse su diario, entonces esa es la gente cuestión, esa es la cuestión. El otro día pasó un vendedor de tortas asadas y me contó que fue a un lugar en una fiesta y los vigilantes no lo dejaron entrar porque no tenía ¿El carnet? No tenía monotributo. Fíjate, si esa persona está ganando el diario, no sé cuánto es el monotributo, pero va a pagar para salir a vender una torta, para salir a vender una empanada o lo que sea. No, es una desidia de los gobiernos, lo mismo que no dejar que los chicos laven los autos ahí, que los controlen, porque es la única salida que tienen. Y no hacen fábrica, ¿por qué? Porque los mismos que pudieran hacer fábrica, ellos tienen su fábrica, y entonces no van a hacer una fábrica del Estado para que compita con su fábrica. Porque yo les digo, ni lo local, ni el gobierno local, ni provincial, ni nacional son capaces de hacer fábrica. Yo soy un ciruja, soy un reciclador, y sé que si una cosa se rompe, se puede arreglar o se puede transformar en otra cosa. Pero eso no les da, se ve que no les sube el agua al tanque o no lo quieren hacer. Directamente no lo quieren hacer por lo que yo te dije antes. Porque ellos son empresarios y si ponen una fábrica de lo mismo de eso, le va a representar una competencia. Claro, sí. Y también realizan muchas actividades culturales ahí en el anfiteatro que tienen en el espacio de los eucaliptos o del Parque de los Pueblos Originarios, y bueno, tienen mucha cercanía con diferentes actores sociales en materia de acompañar procesos de lucha. Sí, esto empezó hace, creo que en el 94, 95, que empezamos a hacer las ceremonias allá en el Parque Villapodio. Y allá teníamos muchísima gente. Después, como no teníamos luz ni baños allá, vinimos acá al parque, que era de los eucaliptus. Ahí empezamos a hacer la ceremonia y a hacer fiestas ahí. Le pedíamos la conexión de luz a la municipalidad y nos daba. Después ya, ahora hace poco, unos 3 o 4 años, que apareció mi hijo, porque yo digo, ¿quién va a seguir cuando yo deje de estar en este plano? Claro, voy a seguir estando, pero no físicamente aquí. Apareció Maximiliano. Apareció Maximiliano, con toda la fuerza de la juventud, y entonces yo los dejé, bueno, métanle. Hizo ferias, hizo de todas actividades donde promocionó artistas locales, porque los artistas locales también eran olvidados. Se traía un artista de Buenos Aires, no sé de dónde, se le pagaba una culada de mango, y el artista de acá, ¿qué le quedaba? Y yo compartí escenario con León Gieco, por ejemplo. Esa era la satisfacción que le quedaba, porque compartir escenario para un artista parece que es buena, pero no le quedaba un rédito de moneda. Se la llevaban los otros y no lo gastaban aquí en Rafaela. Entonces la idea de Maxi, la conversamos en la comunidad, de que promocionemos esos artistas, esos locales, para que hagan cosas. Y no solo cantantes, danzantes, han ido gente de actividades físicas, porque el artista no es solo el escritor, no es solo el cantor, artistas son todos. Un herrero es un artista, un carpintero es un artista, un albañil es un artista. Todos son artistas porque conocen el arte de hacer su trabajo, que no lo hace cualquiera, ni albañil, ni carpintero, ni herrero.
No, tiene que saber. Entonces, eso también son los artistas. Tienen la capacidad de construir algo desde cero, de llevar algo del no ser al ser. Tienen esa capacidad de construir cosas, como decir, de crear. ¿Cómo no te entendí? Que tienen la capacidad de crear cada una de estas personas que vos mencionaste con sus labores. Sí, claro, sí, de crear cosas. Eso es un artista. Una vez estaba en Colonia Dora. Hacía frío y yo me levanté a la mañana, que el pelo largo, con poncho tapado, y había un hombre ahí en el patio y me dice, ¿usted es artista? Y sí, le dije, todos somos artistas en su tema. ¿Vos qué hacés? Y yo soy enfermero. Y bueno, vos practicás el arte de curar, porque no todos hacen lo que vos estás haciendo. Conocés el tema y sabés el arte de cómo cuidar y atender a una persona. Yo estoy tratando de ser artista en mi tema de comunicar. Eso es el arte que estoy construyendo ahora, y es que lo que estoy haciendo aquí, porque nosotros los chasquis son los que receptamos de nuestra cultura ancestral y la damos. Recepción y transmisión de nuestra cultura ancestral. Eso es un chasqui, un comunicador, o tal vez un periodista, si lo quieres llamar así en este lenguaje actual. Alguien que difunde aspectos de su cultura. Claro, sí, aspectos de su cultura, exactamente, sí. ¿Y cómo pueden definir hoy la situación de los pueblos originarios en Argentina, la relación con los diferentes gobiernos? ¿Cómo ven la situación? Porque Abya Yala significa un poco todo el continente, ¿no? Sí. Bueno, eso a partir de 1492, que vinieron los invasores, en las Antillas, ahí se encontraron con gente de los Caribes, y fíjate que unos se acomodaron a los españoles y otros resistieron. Se fueron al monte y resistieron. Entre ellos estaba Caonabo, Mancaté, Hatuey, Guaroa, que era una mujer resistente, los más conocidos. Que eso no están en los libros de historia, eso lo conocemos por de boca a oído, de lo que venimos... Hay una historia oficial que no refleja eso. Hay una historia oficial que eso no refleja. No, menos la historia argentina, menos la contada por Mitre, por Sarmiento. Ustedes bien señalan que son preexistentes al Estado-Nación argentino. Exacto, nosotros estuvimos no solo más de 200 años, somos milenarios o millonarios existentes acá. Y te digo una cosa para graficarte mejor. Cuando estaba el tema este de Maldonado, Santiago Maldonado, que lo desapareció la policía, empezó la cuestión de que los mapuches son chilenos. Y yo le hacía 3 preguntas nomás. ¿Cuántos años tiene el Estado argentino? Ahora actual... tiene 214 por ahí, de que se creó, pero el Estado 1850 por ahí, que se armó el Estado. El Estado chileno, ¿cuántos años tiene? Y más o menos por ahí. Los mapuches, ¿cuántos años de existencia tienen? Una existencia milenaria o tal vez millonaria, y ellos vivieron en las dos partes de la cordillera, y cuando se arman los estados argentino y chileno, unos quedaron chilenos y otros quedaron argentinos. Y es su existencia, para decirte por qué es milenaria o millonaria, porque no hemos entrado por el estrecho de Bering, como dicen los arqueólogos, antropólogos y tantos ólogos, porque nosotros somos semilla de antiguas humanidades. Las humanidades no es la única esta que tenemos. Ha habido otras tantas, y han nacido, han crecido, han florecido, han dado su fruto e involucionan. Lo mismo que una plantita de tomate. Nace, crece, da su fruto, el fruto maduro caen, y de esa semilla sale un tomate. No sale una berenjena, ni un zapallo, ni un coliflor. Sale un tomate. Así, la semilla nuestra de las humanidades aparece de nuevo. Lógicamente, el que no viene con todo el saber anterior, tiene que aprender de nuevo, aquí. Entonces,
nosotros somos semilla de antiguas humanidades. Y esto es para conversarlo en otra charla donde se explica todo esto, porque es muy rápido. Un tema largo. Claro. Entonces, en los albores de las humanidades han vivido en comunidad, o el comunismo primitivo que se llamaba, donde todos iban a cazar juntos, iban a recolectar juntos, compartían lo que encontraban. Eso era vivir en comunidad, un estado comunitario, y era el buen vivir porque no había ambiciones de nada, todo se compartía. Después aparece el esclavismo, que algunos se avivaron y empezaron a tomar esclavos. Después viene el feudalismo, que fue un poquito más blando, y después vino el capitalismo, que supuestamente era superador. Pero no, siguen las mismas prácticas de explotación del hombre por el hombre, con otra diferencia, que todo lo que se trabaja es comunitario. Todo esto que tenemos acá lo han hecho personas en comunidad, en comunitario. Uno hizo la caja, el otro hizo otro, vienen los armas, y incluido la gente de la oficina está dentro de ese rubro. Y le pagan un sueldo. Eso es comunitario el trabajo. Pero la apropiación de las ganancias es del unitaria. Capitalista. De una persona o de una empresa. Entonces nosotros queremos volver a ese estado comunitario, porque aquí existió lo que se llamaba el sumas causa y el buen vivir. Sumas causa y en runasimi significa eso, buen vivir o vivir bien. Lo pueden decir en mapuche de otra forma, guaraní de otra forma, bueno, pero el buen vivir. Ahí es lo que apuntamos nosotros, a que todos vivamos bien, compartiendo lo que tenemos, porque ese egoísmo que tiene la gente es porque el mismo sistema capitalista te lo promueve. Un niñito, te puedo decirme cuando sea la hora, ¿no? Porque yo sigo hablando. No, está bien. No, la idea es un poco, era conocer la concepción de buen vivir, que no es lo mismo que calidad de vida ni vivir mejor, como vos señalás. Claro. Entonces, fíjate que hasta en las casas, en los hogares, nace un chiquito y el padre le pone la camiseta de Boca, la madre le pone la camiseta de arriba, y ahí discuten ¿a quién querés más, a papá o mamá? No, tiene que quererlo a los dos, porque los dos son los progenitores. Va a la escuela y el que tiene mejor puntaje, el que lleva la bandera. Y los otros son de palo. Lo mismo pasa en la secundaria, bueno, en la terciaria ya están más achispados, son la gente que han acompañado en la revolución que proponíamos nosotros. Los de la secundaria también, porque en la secundaria llevaron chicos, la dictadura cívico-eclesiástica militar, llevó chicos de 13, 14 años, los mató, los desapareció, robó niños. ¿Cómo es la relación, ya que mencionaste esto, que ustedes tienen con la Iglesia Católica o con los diferentes credos? Mira, a nosotros no nos afecta que sea católico, que sea judío, que sea lo que sea. El tema es cómo cómo actúas frente a otra persona que está mal. Acá en las ceremonias nuestras han venido un judío, han venido la gente agnóstica. Vino un cura, un sacerdote polaco, que él había venido de Polonia, se fue al sur, estuvo 5 años, después vino a Córdoba con los Comechingones y después vino acá, Mirá, qué interesante. quería hacer su trabajo. Fíjate cómo los trabajan, ¿no? Después de 2 años y medio que estuvo allá en el sur compartiendo su ceremonia, la gente de ahí le pidió que haga una misa. Como muy hábiles, los fueron trabajando para meterlos ahí. La famosa evangelización. Claro. Y los pastores de acá, ellos le dicen a nosotros, sus fieles, porque la mayoría de los nuestros,
como están en los barrios, son gente que va a las iglesias evangelistas. Que tiene fuerte presencia, sí. Los pastores le dicen que no vengan a la ceremonia porque eso no es cosa de Dios, que es cosa del diablo. Eso es pagano. Pero fíjate que este pastor, ni menos la gente que lo escucha, sabe qué significa ser pagano. Pagano viene la palabra esa del latín, que es pagus, y pagus significa lugar. Entonces pagano sería una persona lugareña. Y cuando iban acristianando los romanos con la Iglesia Católica, los que se sumaban a la Iglesia Católica ya eran cristianos. Los otros terminaban siendo paganos porque seguían con sus costumbres ancestrales, claro, respetando la tierra, el agua, el fuego, el aire. A eso le llaman pagano. Pero ha quedado tan mal mirada, mal tratada esa palabra, que te dicen pagano y vos sos un diablo. Yo sigo siendo pagano, y a mucha honra porque sigo respetando la cultura de mis mayores, no ese Dios que nos impusieron, que es muy... Yo le digo que ese Dios, cada uno hace el Dios que quiere, a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Esto es muy claro. Un ejército se prepara para combatir al otro. Se encomienda ante Dios. Claro, le pide a Dios que lo ayude. Este también le pide a su Dios que lo ayude. Y los dos están pidiéndole a Dios para ir a matar al otro. La famosa cruzada. ¿Cómo es la cuestión entonces? Eso hay que pensarlo. Aparte nosotros no tenemos ese Dios que... Por ejemplo, yo fui... Porque mi padre era netamente naturalista y mi mamá le habían cooptado la religión, tenía los santitos en su rincón, los que hubo, los que había y los que iba a haber. Creo que ya lo tenía al Papa Francisco como santo. Y fui a la iglesia, cuando fui a tomar la comunión, me escapé y no tomé la comunión, me rajé. Mirá. No sé por qué, pero no la tomé. Bueno, nos decían que Dios estaba en el cielo y en todo lugar, que había que respetar y temerle a ese Dios, porque si hacías cosas malas te castigaba. Ese no es el Dios nuestro. El Dios nuestro es la totalidad universal. Todos tenemos materia física y una energía circundante que está continuamente, y esa energía se va contagiando. Esto es para conversarlo más largo, ¿no? Sí, sí. Toda esa energía se va contagiando universalmente y es una energía inteligente. Interesante. Inteligente que es universal. Esa totalidad es el Pachacama, decimos nosotros, el gran espíritu universal, la gran mente universal, y bueno, los que Pachacama. quieran... El Pachacama. Pachacama, sí. Porque está Pachamama, que es la parte terrenal, femenina de la naturaleza. Ajá. Y Pachataita es la parte masculina. Entonces, porque todas las cosas son dual, todo, absolutamente todo. Están las dos en iguales condiciones. Y la energía circundante, esa es la gran mente universal que lo ordena todo. Y si nosotros fuéramos bichadores, como observador de la naturaleza, que nosotros somos naturaleza también, no es la naturaleza que está allá en el parquecito, no, somos naturaleza, todo lo que está acá es parte de la naturaleza, pero algunas cosas están modificadas, uno está modificado en un teclado, en otro en una lapicera, es parte de la naturaleza. Y nosotros somos parte de esa naturaleza. Una vez un ecologista me preguntó, dice, ¿qué relación tienen ustedes con la naturaleza? Y hermanito, le digo, si somos naturaleza, ¿cómo querés que nos comportemos? Tenemos que ser coherentes y hacer nuestra parte. ¿Y cómo puede hacer la gente para interiorizarse más acerca de estos temas? ¿Dónde puede acudir? ¿Ustedes tienen redes sociales? ¿Tienen algún número de teléfono al cual puedan comunicarse para seguir conociendo más acerca de todas estas ideas que ustedes están mencionando? Sí, acá los dos teléfonos, acá el mío es 688-709, con la característica de acá. El de Marianela es 339826
Y el de Andrés Maximiliano es 314-699. Cualquiera de esos teléfonos que llame, nosotros estamos prestos. Si hay una persona, dos, una familia que quieren ir a preguntar, nosotros la recibimos con mucho gusto, porque es necesario que conozcan, porque la gente ni siquiera sabe que no sabe. Eso es lo más grave de la situación. Ni siquiera sabe que no sabe. Porque por la educación que hemos tenido, y yo digo, el que domina la educación domina a la población. Por esa misma razón, Sarmiento, cuando creó la escuela pública, no lo hizo de bueno para que todos tengan. No, porque sabía que ahí en la escuela los iban a educar para la forma que él quería. Entonces tenemos que la educación no es buena ni es mala. Es buena o mala según los intereses. Claro, ¿para qué lo usan? También una cosa a tener en cuenta, hay mucha gente buenísima, de buen corazón, que dice, no, yo no me meto en política porque la política es sucia. Y no está bien dicho así. Porque definiendo qué es política, política es el arte de conducir un asunto para un determinado fin. Política es el arte de conducir un asunto para un determinado fin. Y en eso están ahora. Siendo un arte, es una herramienta de transformación social. Y siendo una herramienta, puede ser buena o mala. Yo le pongo ejemplo el martillo, que lo usa el carpintero, el herrero, todos usan el martillo. Eso es bueno para el trabajo. Pero si a ese martillo lo utilizan para pegarle a una persona... Es malo. Es malo, pero ¿es malo el martillo? No, en sí no. Pero bueno, seguramente hay mucho el que lo maneja es el malo. Entonces la política, de acuerdo a quién la maneja, es buena o mala. Y hay que involucrarse en política, hay que involucrarse, porque si no lo dejas hacer, no le decís nada y ellos hacen lo que quieren. Por eso nos presentamos ahora como candidatos a concejales, que está Marianela Juárez, estoy yo en segundo lugar, Jessica Regina Aguirre, Ariel Rodríguez, Mariela Andrea Machuca, Luis Romero, Karina Toledo y Jorge González, cada uno de diferentes naciones. Claro, yo y Marianela somos Tonocote Sanavirón, Regina es Avipón, Ariel Rodríguez Huichí, Mariela Andrea Machuca Avipón y Luis Alfredo Romero Mocoy, y Karina Tonocote, y hay un guaraní, Jorge Aníbal González. Entonces le decimos que, les pedimos que nos acompañe. Perfecto. Así que muchísimas gracias, Juan. Hay muchísimo para seguir hablando. Yo sé que el tiempo apremia, pero muchas gracias por acercarte. Juan Ángel Orellana, que es referente de los pueblos originarios de Abya Yala. Seguramente tendremos otra entrevista, así que gracias por acercarte. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya seguimos con más punto de partida. Muchas gracias.